Este vídeo vamos a tratar un tema interesante, que es cómo se usa el nivel energético en la vida a través de cómo se vive la vida misma. Vamos a centrarnos en lo que sería una fuente de cosas positivas y cosas negativas a la vez, como es el trabajo. Cada ser humano, digamos, que tiene una serie de cualidades que puede desarrollar y le van a generar una satisfacción. Entonces, si una persona, su vida laboral coincide con su pasión, digamos que disfruta con lo que hace. Pero muchas veces no hay la opción de poder hacer un trabajo relacionado con lo que nos apasiona y tenemos que hacer trabajos que no nos apasionan tanto. Nos gastan mucho tiempo, nos gastan energía y a un nivel físico, digamos que nos van deteriorando poco a poco. Entonces, cada persona tendrá su propia experiencia en esta faceta, en lo que son nuestras pasiones y lo que es nuestra manera de ganarnos la vida. Entonces, desde aquí queremos aportar unas prácticas que son muy sencillas, tienen un ritmo muy lento, que lo que nos va a hacer es poder desconectar de la aceleración que tiene la vida en su día a día. Entonces, estas prácticas, aunque las estamos enfocando de esta manera, también haremos añadidos porque son muy importantes también para descodificar cómo son los movimientos de nuestro cuerpo humano según la morfología y a la vez ser más eficaces. Primeramente colocaríamos una posición cómoda en la que las rodillas no están ni muy flexionadas ni estiradas completamente, sino algo cómodo, algo en donde nos podamos sostener. Desde aquí vamos a llevar la conciencia a la cadera y vamos a imaginar que es un ancla que está en el fondo del mar. Nuestra columna vertebral es la cadena que lo une a un barco que sería la cabeza, que está en flotabilidad. Entonces ya tenemos una parte del cuerpo que está proyectándose hacia abajo, nuestra columna lumbar se está estirando hacia abajo y la zona cervical y la cabeza están en flotabilidad hacia arriba, liberando la zona del medio que está relacionada con las emociones, nuestro mundo emocional. Una vez hemos hecho esta postura, pasamos a colocar esta otra con las manos. Esto nos está proporcionando el fortalecimiento del sistema inmunológico porque ya estamos activando el dedo índice y el pulgar, que están relacionados con el meridiano del pulmón y del intestino grueso, a su vez relacionados con el sistema inmunológico. Desde aquí vamos a ver unos movimientos sencillos, que es descender usando la articulación de la rodilla, muy despacio, y ascender. Estos dos puntos, el de máxima altura y el de mínima, nos están marcando un punto medio y desde aquí probamos una rotación. Ahora llevamos la conciencia a lo que serían los tobillos, que nos están permitiendo rotar hacia un lado y hacia el otro. Cuando unimos estos dos movimientos, nos daría este tercero. Podemos invertir hacia la otra dirección. Esto nos va a poner en contacto sobre todo con lo que son los pies, nuestro punto de apoyo con la tierra. En el primer movimiento, subiendo y bajando, lo que estamos haciendo es dando la presión justa entre el talón y la punta de los pies. Y cuando hacemos las rotaciones estamos haciendo una traslación del peso desde el canto interno hasta el canto externo. Eso lo que nos va a dar es como un enraizamiento potente, es decir, poder caminar con confianza en la vida. Es decir, una vez tenemos el contacto con esta parte y la trabajamos de manera relajada y suave, cada persona luego va buscando un poco su ritmo y su velocidad,
Pero esto nos va a proporcionar luego, por ejemplo, ir a trabajar o funcionar en la vida de una manera como muy consciente y de una manera con mucha seguridad. Vamos a continuar con lo que serían los movimientos de los brazos. Desde esta postura que teníamos al principio, tenemos un movimiento con los codos que nos hace atraer o empujar. Hay un siguiente movimiento que viene desde las muñecas. Centrándonos en los hombros y los omóplatos, tenemos este otro movimiento. Y por último, la suma de estos 4 movimientos en una proporción de 25% cada una nos daría 2 elipses con esta inclinación. Y aquí están mezclados todos los movimientos. El que giramos con las muñecas, en el que atraemos, descendemos, volvemos a girar las muñecas, abrimos, empujamos. Estos trabajos a esta velocidad, es decir, a una velocidad lenta, que digamos que está un poco en contraposición con el ritmo que tenemos, por ejemplo, en una gran ciudad como es Madrid, que está todo muy acelerado, hay mucha información que nos invade los sentidos y perturba nuestro sistema nervioso, generando como mucha actividad. Entonces, este tipo de trabajo lento, como decíamos, a un nivel nos va a dar la seguridad de ir caminando con la vida, ocupando nuestro espacio. Estos movimientos de brazos mezclados con los movimientos de las piernas nos están enseñando como si dijéramos a aprender un vocabulario. Primero aprendemos las letras y cuando las juntamos ya podemos escribir palabras. Luego podremos escribir frases y luego escribir un texto. Entonces, el cuerpo lo usamos de muchas maneras diferentes, pero si tenemos conciencia de cómo lo usamos y cómo funciona desde la base, podemos ser más eficaces en un nivel estructural y físico. Pero adicionalmente, como hemos dicho, nuestro sistema nervioso con el trabajo lento, sin prisa, sin tener que llegar a nada, empieza a reducir su actividad bioeléctrica. Eso lo que nos está proporcionando, entre otras cosas, es un descanso más fructífero. Es decir, si vamos haciendo este tipo de trabajo, se irá reduciendo nuestra actividad eléctrica interna y cuando llegue el momento de descansar podremos aprovechar más el descanso para hacer una regeneración por la noche y al día siguiente tener más energía. Y cada vez esto nos llevará a tener más conciencia de nuestro nivel energético, de cuándo viene un estrés y cómo poder aceptarlo o rechazarlo. Es decir, puede haber ya muchas variantes. De momento hasta aquí vamos a dejar el vídeo y ya nos extenderemos más adelante. Muchas gracias y hasta ahora. ¿No te has suscrito todavía? Pues suscríbete. A la izquierda te dejamos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!